Pues ya volvieron a aparecer los dos. Está súper nublado aquí. Las nubes parece que vinieron como desde el norte o noreste más o menos. Y en la última hora fueron haciendo su recorrido poco a poco hasta llegar al oeste y a los dos gigantes. Sin embargo, parece que nos van a dar un poco de chance y que todavía son un poco visibles. Entonces aquí estamos. El día de hoy, 21 de diciembre de 2020, es el día del máximo acercamiento aparente entre los dos, entre Júpiter y Saturno. El máximo acercamiento ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, me parece, de este día, pero en el transcurso de estas horas, pues no se han movido demasiado uno con respecto del otro, entonces siguen bastante cerca. Para quienes vieron la transmisión del día de ayer, o si tienen la curiosidad de ir a verla, el día de ayer Júpiter parecía estar a la derecha de Saturno. El día de hoy está casi uno encima del otro. Júpiter está un poquito desplazado hacia la izquierda. Entonces, el recorrido de Júpiter pues es más rápido. Júpiter tarda unos 10 años aproximadamente en darle toda la vuelta al Sol en su órbita, y Saturno tarda aproximadamente 29 años. Es por esa razón que Júpiter parece ir un poco más rápido que Saturno cuando uno lo ve a través de los días y va estudiando su movimiento aparente. Más o menos en 2018 me parece fue cuando yo empecé a tomarme un poco ya en serio la observación planetaria, que a mi parecer es de lo más fascinante y lo más fácil de ver en las ciudades, porque los planetas son muy brillantes en comparación con las galaxias o con las nebulosas. Entonces, pues los planetas son muy fáciles de ver. Lo único malo es que sí necesitas muchos aumentos si quieres ver detalles de ellos, pero son bastante luminosos y con pocos aumentos puedes ver, por ejemplo, las lunas de Júpiter, la luna mayor de Saturno, que es Titán, y puedes distinguir el anillo de Saturno y probablemente las bandas de Júpiter también. Entonces, esto de la observación planetaria, como decía, me lo empecé a tomar en serio más o menos en el 2018. En esa época Júpiter estaba cerca de Virgo, estaba entre Virgo y Libra más o menos, y Saturno se encontraba entre Escorpión y Sagitario. Entonces, con el paso del tiempo, pues
se fueron moviendo a través de las constelaciones zodiacales y Saturno se movió muy muy lentamente. Recién salió de la constelación de Sagitario, los dos se encuentran ahorita en la constelación de Capricornio. Y en ese tiempo fue una de las grandes oposiciones de Marte, una de las oposiciones favorables de Marte, que ocurren cuando pues Marte se acerca bastante a la Tierra. Como tiene una órbita muy elíptica, hay oposiciones muy desfavorables donde su máximo acercamiento le toca en un punto lejano de su órbita y otras donde le toca en un punto cercano. Entonces, en ese tiempo, Marte tuvo su oposición y me parece que unos meses después anduvo por la constelación de Sagitario y hubo un momento muy bonito en el que Saturno y Marte se encontraban en Sagitario y en particular los dos pasaron muy cerca de uno de los cúmulos globulares más impresionantes del cielo, que es el M24, el objeto Messier número 24. Entonces por ahí hay fotos en internet. Yo llegué a compartir alguna, no de mi autoría, pero sí de otras personas. Fotos donde se ven Saturno, Marte y justo al lado de Marte se nota el cúmulo este que digo, el M24. Y pues el recorrido de Marte, como Marte es un planeta interior a Júpiter y a Saturno, el recorrido de Marte es más veloz que el de ellos. Marte tarda aproximadamente 2 años terrestres en darle la vuelta al Sol. Y Júpiter, pues en los últimos 2 años, 2018 a 2020, se ha ido acercando poco a poco a Saturno en su recorrido natural. Y pues esta conjunción que ustedes están viendo aquí entre los dos planetas, que es un máximo acercamiento aparente entre ambos, esta conjunción pues se dio ahora en la constelación de Capricornio. Por ahí creo que he visto algunos posts que dicen que se encuentran en Acuario o algo por el estilo. Son prácticamente de personas que se dedican a la astrología y que pues están mal, no saben ni lo que dicen, no saben ni distinguir entre constelaciones. Entonces, todas esas personas que dicen que la función ocurrió en Acuario, más bien está ocurriendo en Acuario y quién sabe cuándo, pues están errados. En realidad los dos se encuentran ahorita en este momento todavía en Capricornio. Muchas gracias, Doc, por el comentario. El día de ayer se observaban bastante mejor las lunas de Júpiter, las lunas galileanas. Pero hoy, como hay muchas nubes, al parecer se observan pues muy muy tenuemente. Si no me falla mi conteo, se deberían ver 3 lunas ahorita de las galileanas, son 4 en total. El día de ayer, de izquierda a derecha, veíamos a Calisto, a Ganímedes, a Io y a Europa. Júpiter quedaba en el centro
O sea, teníamos de izquierda a derecha, teníamos a Calisto, Ganímedes, luego Júpiter, y del otro lado a Io y a Europa. Las lunas galileanas son objetos muy impresionantes y muy interesantes de ver porque tienen periodos orbitales alrededor de Júpiter muy veloces. La luna, nuestra luna, tarda 27 días más o menos en darle una vuelta a la Tierra. Y como nosotros también giramos, la Tierra tiene su periodo de rotación. En total, lo que nosotros vemos son 29 días que tarda la Luna en darle una vuelta a la Tierra, aparentemente. Gracias, Alejandro. Entonces, las lunas de Júpiter tienen periodos orbitales muy, muy rápidos. En orden de cercanía a este planeta, tenemos a Io, a Europa, a Ganímedes y a Calisto. Io, Europa y Ganímedes tienen lo que se conoce como resonancias orbitales. Io tarda aproximadamente 1.8 días en darle una vuelta a Júpiter, o sea, casi 2 días. Europa tarda el doble, que son casi 4 días, y Ganímedes tarda el doble de lo que Europa, que son casi 8 días terrestres. Por lo tanto, el día de ayer nosotros teníamos a Io a la derecha de Júpiter. Y como ya pasó un día, ya pasó casi la mitad de su periodo orbital. De hecho, ya pasó un poco más de su periodo orbital. En este momento es la luna que podemos ver a la izquierda de Júpiter, ya no a la derecha. Ahora está a la izquierda de Júpiter. Es la luna cercana a Júpiter que se encuentra a su izquierda. Y la de la derecha de Júpiter es Europa. Europa, pues ustedes dirán, si vieron la transmisión de ayer o si les da curiosidad verla, ustedes dirán, Europa parece estar casi en el mismo lugar en el que estaba ayer, pero eso no es cierto. En realidad, ayer estaba en la parte, digamos, frontal de su órbita y hoy se encuentra, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, se encuentra prácticamente en el mismo lugar, pero del otro lado de su órbita, o sea, yendo como hacia atrás de Júpiter. En tanto que Calisto casi no se ha movido. Calisto tiene un periodo orbital muy parecido al de la Luna, creo que es un poco menor, pero ahí se van dando, es como alrededor de 25 días me parece. Entonces Calisto es el puntito que ven ustedes a la izquierda de Júpiter, más alejado de él, más alejado que Io. Recuerden que Io es el primer puntito a la izquierda de Júpiter que podemos ver. Y Ganímedes es el interesante. Ganímedes es el que desapareció al parecer. El día de ayer se encontraba cerca de la posición donde ahorita se encuentra Io, aparentemente. Y el día de hoy, pues ya no está. Entonces, ¿qué le ocurrió? Que en realidad está pasando, en este momento está pasando por enfrente del disco de Júpiter, por eso no lo podemos ver. Un telescopio más potente sí podría llegar a distinguirlo. Es muy difícil porque se necesita tener un buen contraste para apreciar dónde se encuentra Ganímedes en medio de todo el disco de Júpiter, pero es algo que se puede lograr, que con telescopios más gordos que el mío se puede distinguir. Y algo que va a ocurrir aproximadamente en una hora y que ya no nos va a tocar va a ser una sombra de la luna Ganímedes
encima del disco de Júpiter. Va a ser como un eclipse. Entonces, las lunas galileanas, para los astrónomos aficionados, tienen pues todas estas cosas interesantes porque, pues en primer lugar, tienen un periodo orbital muy rápido. Y en segundo lugar, tienen todas estas cosas que pueden ocurrir y que son ocultaciones por detrás de Júpiter o pasos por enfrente de Júpiter. Pueden ocurrir eclipses, lo que aquí en la Tierra sería como un eclipse total de Sol. Allá en Júpiter lo vemos como una sombra. Y puede ocurrir también cosas más extrañas y un poco menos frecuentes, pero de todos modos son muy interesantes, como que una luna pase por enfrente de otra, o que una luna incluso eclipse a la otra con su sombra. Jápeto es una luna de Saturno. Es una luna muy interesante porque yo hasta hace como un mes no sabía que Jápeto tiene una magnitud, o sea, un brillo bastante variable. Yo hace unos meses me dediqué a fotografiar a las principales lunas de Saturno que podemos ver desde aquí, que son Titán, Rea, Tetis y Dione. Y pues todas ellas, salvo Titán es más brillante, pero las demás tienen una magnitud entre 10 y 11 al parecer. Entonces, con un poco de esfuerzo, pues las puedo llegar a fotografiar con mi telescopio y mi celular. Pero Jápeto, yo recordaba que hace varios meses tenía una magnitud de como de 13 o 14. Entonces, a pesar de que mi telescopio puede alcanzar esas magnitudes, realmente en la ciudad de Cuernavaca, como hay mucha contaminación lumínica, pues es casi imposible llegar a fotografiar un objeto así de tenue. Pero lo interesante que vi hace como un mes es que Jápeto fue fotografiado por allí, por algún astrónomo aficionado. En un grupo lo compartió y yo me saqué de a 6. Fue como de, pues qué onda, ¿no? Entonces agarré y dije, este no puede ser Jápeto. Y agarré el Stellarium y todo, y llegué a la conclusión de que sí lo era, y de que su magnitud ahorita en este momento está más o menos cercana a la magnitud de los otros satélites de Rea, de Tetis y de Dione. Entonces eso es algo muy muy interesante de Jápeto, que la verdad yo ni me esperaba. No creo fotografiarlo ahorita en estas fechas, porque los dos planetas ya están muy cerca del Sol. Entonces sí va a ser bastante difícil tratar de localizarlo. Pero si para el año que viene, más o menos febrero o marzo, que es cuando aparecen los dos planetas del otro lado del Sol, tal vez lo intente fotografiar. Vamos a ver qué es lo que se puede lograr, porque sí me interesa bastante. Sí, es como cuando lo vi, sí fue como un reto para mí. Sí dije, wow, no sabía que Jápeto tenía una magnitud así de variable. Eso es algo bastante interesante. No estoy seguro de si Titán logre verse en algún punto de la transmisión. Yo no lo distingo ahorita en la pantalla, pero podría llegar a darse el caso de que sí se esté viendo o sí se pueda llegar a ver. Titán es el satélite más brillante de Saturno, es el más grande y por lo tanto es el más brillante.
ahorita está cerca del borde derecho de Saturno y está como más o menos como a un Saturno arriba de Saturno por tener una unidad de medida. De nada, Irwin, y espero que estés disfrutando de esta conjunción, que es un evento bastante interesante y es como un regalo de nuestro tiempo por tanto sufrimiento ante todo lo que estamos viviendo. Ya nos hacía falta algo así de bueno, una noticia así de buena en este año. Ahorita las nubes ya parece que se están yendo un poco, como que se están dispersando. ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Pero la luna ya volvió a aparecer. Entonces, si quieren, ahorita podemos apuntarle también a la luna. Ahorita se encuentra la luna en fase creciente y es una de las fases más bonitas para apreciar todo el contraste de luces y sombras que se forman entre sus cráteres. Otra cosa interesante de intentar fotografiar, sobre todo en Júpiter, yo soy amante más de Júpiter que de Saturno, la verdad, tenía que decirlo. Otra cosa muy interesante de fotografiar en Júpiter son las sombras que proyectan sus lunas sobre él. La más difícil de fotografiar es la sombra de Europa, porque Europa es el satélite galileano más pequeño. Entonces, de los cuatro, la sombra de Europa es como la más difícil. Luego le sigue la de Io, aunque afortunadamente Io, como da vueltas tan seguido alrededor de Júpiter, recordemos que da una vuelta cada casi 2 días, cada poco menos de 2 días, pues la de Io sí se puede intentar fotografiar con mayor frecuencia. Y luego siguen las de Ganímedes y la de Calisto. La de Ganímedes es la sombra más bonita porque es la más grande. Y como es una luna muy grande, este, la sombra que proyecta, pues casi no tiene, cómo le diríamos? La zona de penumbra. Recordemos que una sombra tiene una zona de umbra y una de penumbra. Entonces, la de penumbra me parece que es la zona más exterior de la sombra y la de umbra es la totalidad de la oscuridad. Es cuando el satélite pues tapa por completo, ¿no?, la fuente de luz. Entonces, la sombra que proyecta Ganímedes casi no tiene penumbra, es casi pura umbra y se ve muy bonita, contrasta demasiado con el disco de Júpiter. Y por último, la sombra de Calisto también es muy grande, es más o menos casi tan grande como la de Ganímedes, pero la sombra de Calisto sí tiene una zona de penumbra bastante marcada, parecida a la de la luna, no tan acentuada como la de nuestra luna, pero pues sí se nota en las fotografías. Otros eventos que llegan a ocurrir, que también son muy interesantes, son sombras dobles en Júpiter. Incluso pueden llegar a ocurrir sombras triples,
Es decir, que al mismo tiempo, desde la Tierra, nosotros veamos un eclipse triple en Júpiter. Veamos 3 sombras proyectándose sobre el disco de Júpiter. Eso es algo que muy pocos astrónomos aficionados han tenido la fortuna de fotografiar. Yo he fotografiado sombras dobles. Me parece que este año o el pasado llegué a fotografiar una sombra doble en Júpiter, pero sombras triples no me han tocado. Las sombras dobles ocurren con un poco de frecuencia. Más o menos cada año hemos de tener, yo creo, como una veintena de sombras dobles. Tal vez menos, tal vez como una docena de sombras dobles. Pero las sombras triples sí tardan a veces décadas en volver a ocurrir. Y algo que me pareció muy interesante, que leí hace ya tiempo, es que no podemos tener 4 sombras a la vez proyectándose sobre el disco de Júpiter. O sea, no podemos tener al mismo tiempo una sombra de Io, una de Europa, una de Ganímedes y una de Calisto pasando por enfrente de Júpiter. Eso no es posible debido a la resonancia orbital que hay entre los 3 primeros, entre Io, Europa y Ganímedes. Es la razón por la que una sombra cuádruple no se puede llegar a dar, pero las sombras triples sí se pueden llegar a dar, y las dobles también. Con Saturno también se pueden llegar a dar sombras, pero pues yo me imagino que son extremadamente difíciles de fotografiar. Y con Saturno no sé, no estoy muy seguro realmente de cuál es el intervalo de años en el que ver sombras es como más favorable, porque ahorita en este momento sus satélites mayores tienen una inclinación desfavorable, o sea, no proyectan sombras en este momento sobre el disco de Saturno. Entonces con Saturno sí tienen que pasar todavía varios años más, no sé cuántos, la verdad, tendría que investigarlo para que podamos ver sombras de sus satélites proyectadas sobre él. Lo que también es muy interesante de ver en Saturno es la sombra que proyecta el mismo disco del planeta encima del anillo. Esa es una sombra muy bonita que sí se puede observar con no sé cuántos aumentos. La verdad, tal vez con unos 100 ya baste para poder observarla. Ahorita estamos observando los 2 a 200 aumentos. Pero la sombra del disco de Saturno sobre su anillo es muy bonita porque va cambiando conforme cambia nuestra posición respecto a él. Entonces, cada nueva temporada, digámoslo así, de planetas, cuando los planetas ya salieron de la conjunción solar, la sombra de Saturno inicia en la izquierda, la sombra del disco de Saturno sobre su anillo, y podemos ver con el paso de los meses cómo varía poco a poco hasta que prácticamente desaparece esa sombra cuando está en la oposición, cuando Saturno está formando una línea con nosotros y el Sol. Y luego con el paso de los meses vuelve a aparecer esa sombra, pero del otro lado. Algo similar ocurre también con las sombras que proyectan las lunas de Júpiter sobre él. Cuando inicia la temporada planetaria, es decir, pasando la conjunción con el Sol, las sombras preceden
al paso de las lunas enfrente de Júpiter. Es decir, si yo tengo que Io va a pasar enfrente del disco de Júpiter, primero pasa su sombra y ya después pasa Io. Y conforme transcurren los meses, el periodo de tiempo que tiene que pasar después de que la sombra pasa para que pase después la luna por el disco de Júpiter es cada vez menor, hasta que llega un momento en el que cuando estamos en la oposición, prácticamente la sombra y la satélite van a la par. De hecho, hay un astrofotógrafo muy conocido que se llama Damian Peach. Él ha llegado a fotografiar los planetas con telescopios de 1 metro y ha llegado a fotografiar a Io eclipsando su propia sombra. Es decir, tan alineado está con respecto a nosotros y el Sol que vemos a Io exactamente de frente para que tape su propia sombra sobre Júpiter, y es un fenómeno muy muy interesante. Ocurre aproximadamente una vez al año. Y justo cuando pasa la oposición de los planetas, de Júpiter en particular, después de la oposición de Júpiter, lo que ocurre es que primero el satélite pasa por enfrente de su disco y después le sigue su sombra. Lamentablemente ya se me van a ocultar a mí aquí ahorita en este momento. Acabo de ver a través del buscador del telescopio y ya están rozando un tinaco de las casas aledañas. Entonces yo creo que en cualquier momento voy a terminar la transmisión, porque pues ya se van a su casa, ya se van a dormir. Los planetas se duermen temprano en estas fechas. Se duermen más temprano que yo. Eso es muy interesante también. Pues sí, ya prácticamente los perdió el telescopio. Lo que voy a hacer va a ser sacar el celular del ocular y vamos a ver si podemos verlos a través del buscador del telescopio que está aquí. Entonces, más o menos alcanza a enfocar. Uy. Ahí está. El puntito que se ve al lado del tinaco, pues es Júpiter, y ya prácticamente se me ocultaron a mí en este momento. Entonces yo creo que vamos a dejar por aquí la transmisión, porque la luna también ya desapareció y Marte también. Ya casi no se ven estrellas por el momento. Afortunadamente de este lado pues estaba más o menos despejado y nos permitió observar a los dos planetas pues prácticamente hasta que se pusieron, hasta que dejaron de ser visibles. Entonces yo mañana no les prometo transmitir, no estoy seguro de que vaya a hacer otra transmisión, pero ya si subo otra vez a la azotea y lo intento hacerles otra sesión, tal vez transmita otro rato más para que vean cómo avanza Júpiter de un día a otro con respecto a Saturno. Recuerden que el día de ayer se encontraba Júpiter
a la derecha de Saturno. El día de hoy ya estaba prácticamente abajo de Saturno y el día de mañana va a estar a la izquierda de Saturno, y así poco a poco se va a ir alejando y ya no se va a volver a acercar a Saturno hasta dentro de 20 años más o menos. Entonces espero que hayan disfrutado mucho de esta conjunción, que es un evento único en nuestro tiempo, y pues cuídense y cuiden a su familia y cuídense del COVID. Nos estamos viendo. Bye.